Comenzar con el punto que sigue. Me parece, Cristian, que este es el que más estaba esperando yo, que va a ser presentado por Ariel, que Ariel está de forma presencial, que es sobre la situación en perspectiva agrícola. Ariel. Hay cuadrilátero. Bueno, buen día. Ariel Angeli, líder de la Unidad de Investigación y Desarrollo. Dice Martín que es lo más esperado o algo lo esperado porque con los cambios en el contexto macro, cambios de mercados, cambios en relaciones de precio, venimos revisando y mostramos en el último Economía Online una actualización del radar agrícola, la viabilidad del negocio agrícola, y cómo estas relaciones de precios nos están cambiando algunos resultados esperados en la agricultura hacia el año que viene. Entonces, Matías Campos, que es técnico del área de agricultura y economía, nos va a presentar hoy esta actualización. Así que, Mati, esperamos que conecten tu presentación. Tengo que compartir. Recuerden, igual que antes, y como cualquier reunión de CREA, se puede levantar la mano, pedir, interrumpir o consultar a quien expone. Bien. Déjame hacer otro comentario. Tenemos acá, no sé si, bueno, ya estamos con la cámara, pero tenemos a los secretarios de las dos comisiones anteriores, Mariano Sobré y David Líbano, así que hoy me siento fuerte, estoy con defensa. Bueno, buen día. Ya me presentó Ariel, Matías Campos del área de Agricultura y Economía de CREA. Lo que les voy a mostrar hoy es un poco un panorama rápido de la situación agrícola nacional y además un trabajo que hicimos sobre fertilización en maíz y el impacto que tiene el aumento de los fertilizantes justamente en la decisión de fertilización en maíz. Bueno, primero para ir poniendo un poquito en contexto, ahí tenemos un gráfico en el cual se muestra cómo se viene moviendo el dólar oficial, el ritmo de devaluación mensualizado. Lo que podemos ver ahí es que el ritmo de devaluación ha ido bajando en los últimos meses, de estar cerca de un poco más de un 4% mensual, está hoy cerca del 1%. Esto se puede atribuir a que es un ritmo más acomodado a la situación política del país, pero bueno, lo cierto es que ese ritmo hoy nos está dando cerca, en la anualización, cerca de un 12,6% anual, con lo cual, si uno lo contrasta con las expectativas de inflación, podríamos empezar a tener una inflación en dólares, como ya hemos tenido en algún momento, y además empieza a ser una devaluación que deja que deja poco competitivos a muchos de los créditos que se obtuvieron en pesos al 20, 25, 30%. Bueno, hoy a esa tasa de devaluación de continuar después de noviembre, esos créditos terminarían siendo positivos contra la expectativa de que quizá en algún momento iban a ser negativos en dólares los créditos. Lo que vemos acá también es un poquito para, de nuevo, poner en contexto lo que está pasando, lo que viene pasando ya de hace bastante tiempo, si uno compara la relación de precios entre el maíz y la soja en Estados Unidos, que es la línea verde que tenemos abajo, y entre el maíz y la soja, que es la línea celeste en Argentina, y lo que vemos que a partir del 2015 aproximadamente, con las intervenciones no del mercado, pero sí los diferentes derechos de exportación que tiene cada uno de los granos, lo que vemos ahí es que la relación se quebró. Teníamos una relación anterior entre Estados Unidos y Argentina relativamente similar, y a partir de fines de 2015 esa relación cambió mucho en beneficio del maíz y en detrimento de la soja. Pero bueno, hoy vemos que nuestro mercado está desacoplado de lo que son las relaciones de precios internacionales.
Estas son las proyecciones, ya entrando un poco más en lo que es la campaña 21-22, son las proyecciones que tenemos para esta próxima campaña. A modo de resumen, lo que podemos ver ahí es que los dos primeros cultivos del trigo y la cebada, que son los cultivos de invierno, que están obviamente ya definiéndose, se está esperando para esta próxima campaña una producción mayor por un crecimiento de la superficie, sobre todo en cebada. En trigo no hubo un crecimiento tan grande, pero lo que sí estamos esperando es un crecimiento mayor en la producción. La campaña pasada fue bastante perjudicial para los cultivos de invierno. Esta campaña se está esperando una producción mayor. Para maíz también hay una expectativa de mayor superficie y también mayor producción. La que está un poco en merma es la soja, con algo menos de superficie. Posiblemente la producción, si fuera una producción, unos rendimientos promedio, la producción puede llegar a ser similar a la que tuvimos el año pasado, pero bueno, todavía obviamente está abierta la campaña, recién la soja se está empezando a sembrar fuertemente en la mayor parte del país. Y para girasol también se espera una producción mucho mayor, esto de la mano de que el año pasado se sembró un 30-35% menos de superficie por falta de humedad en el NOA, sí, en el norte del país. Bueno, este año la superficie se recompuso un poco, con lo cual se espera un poco más de producción para la próxima campaña. En definitiva, en general una producción mayor se está esperando, cerca de un 7% más o menos, con algo menos de soja y algo más de gramíneas, de cereales, un poco más de maíz, un poco más de trigo y cebada. Perdón, y ahí lo que quería mostrarles también es simplemente a modo de comparación los datos que salen de la encuesta SEA, que son los del cuadrito, los del gráfico de la derecha. Ahí también vemos cuánto están proyectando los miembros CREA sembrar, y vemos que también hay mucha coincidencia. En cebada está esperando sembrar, ya se sembró realmente un 20% más. En maíz temprano y maíz tardío también va a haber un poco más de producción de siembra. Ahí hay un tema interesante, que es que el maíz temprano posiblemente se siembra un poco más que el año pasado. El año pasado fue una campaña bastante seca para el arranque del maíz. Recién empezó a llover en muchas zonas productivas en octubre y poco, con lo cual este año se está esperando que algo más de maíz temprano haya. Y además esto, después lo veremos, pero empujado por los resultados productivos del maíz proyectado, que son muy buenos, mejores que los que se veía el año pasado. Para hablar un poquito de mercados, va a ser rápido, breve, pero ahí tenemos en el gráfico de la izquierda, vemos las líneas de los precios de cada uno de los productos de trigo, de maíz y de soja. La línea de soja, la que está en verde arriba, después tenemos maíz en la línea roja abajo y el trigo, la naranja que está al medio. Lo que vemos es que, bueno, venimos de cotizaciones relativamente bajas hasta mayo, junio del año pasado. Ahí las cotizaciones comenzaron a subir, subieron hasta ciertos picos el año pasado, marcó récords el maíz de precio, pero después volvieron a bajar. De todas formas, esa baja no fue tanta. Hoy estamos en un escenario y en un escalón de precios mayor que hace un poco más de un año atrás. El trigo también tenemos una suba un poquito mayor. El trigo hoy está muy demandado en el mundo. Y yendo a cada uno de los granos en particular, en general en soja lo que se puede ver es que la producción va a ser un poco mayor que la que se estaba esperando, que la que se tuvo el año pasado. Más o menos se mantiene estable con un leve incremento, la demanda también se mantiene, con lo cual podemos esperar a mediano plazo precios relativamente estables. Sin embargo, hoy tenemos dos factores que están ahí empujando un poco la presión de cosecha en Estados Unidos, que está haciendo que los precios no se mantengan un poco a la baja, no terminen de subir. Y por otro lado, la demanda, que está un poco quieta y todavía no se ha reactivado. Posiblemente
el factor que termine determinando los precios de la soja futuro sea esa reactivación de la demanda. En caso de que la demanda comience a traccionar nuevamente, como lo hizo el año pasado, podamos ver subas en las cotizaciones. En caso de que la demanda se mantenga estable, bueno, veremos que la soja se mantiene en estos precios relativamente buenos, pero no tanto como los vimos hace un tiempo atrás. En lo que respecta a maíz, bueno, maíz tuvo también hoy está estable en producción con respecto al año pasado. Brasil mermó mucho su producción y China venía con una demanda muy alta, lo cual presionó sobre los precios. Pero hoy ya estamos empezando a ver la presión de cosecha de Estados Unidos y la expectativa de siembra de Brasil para el año que viene, que están esperando una producción récord, con lo cual creo que ronda los 142 millones de toneladas, lo esperado. Perdón, no, eso es soja, que son 120 millones de toneladas en maíz lo que se está esperando, contra cerca de 89 millones de toneladas que se produjeron esta campaña. Esa expectativa de alta producción en el mundo, bueno, está empezando a calmar un poco los precios. De todas formas, eso todavía se tiene que dar, y la demanda sigue relativamente estable. Y otro factor que está presionando es, sobre los granos forrajeros, es la alta demanda de trigo. El trigo ha bajado un poco los stocks mundiales del año pasado a este año, están empezando a verse stocks menores, la demanda continúa activa, aunque algunos países recompusieron su producción, esa demanda que continúa, bueno, se cortó. A ver si lo puedo poner. Ah, sus. No, son los que tengo con ustedes. Es que sí. Ahí estoy compartiendo más y yo. Bueno, Si quieres pasar el pasador. Ahí está. Para tratar de presentación. sí, y unas más aquí. Unas para arriba, 2 o 3. No, una más. Una más, esa. No, anterior. Esa. Bueno, perdón por la interrupción, se cortó internet. Les estaba comentando del trigo. Lo que se ve en trigo es un stock menor para la próxima campaña a nivel mundial, una alta demanda, con lo cual estamos viendo precios internacionales de trigo altos. No lo estamos viendo reflejado en nuestro país, porque hay un cierto cierre de las exportaciones, pero hoy estamos viendo que a nivel internacional los precios son muy altos, y esa demanda de trigo está haciendo que parte de lo que se destina a grano forrajero de trigo vaya a consumo humano, y empieza a traccionar un poquito también sobre el resto de los granos forrajeros, como el maíz, la cebada y otros. Con lo cual, eso también está haciendo un poquito de efecto sostén en lo que es el maíz, y además está aumentando la demanda de etanol en Estados Unidos, aunque todavía no se define cómo va a ser el nuevo esquema de corte de etanol en Estados Unidos. De todas formas, está aumentando la demanda, con lo cual también está aumentando obviamente el uso de maíz para producción de etanol. Y yendo a los 3 granos que nos quedan, que tenemos acá, el girasol, bueno, básicamente fue influido el año pasado por una baja producción de girasol a nivel mundial, eso elevó los precios y vimos precios realmente buenos. Después, con la expectativa de una buena producción y que realmente se terminó materializando, empezamos a tener precios un poco más bajos, y ahora con el precio alto del aceite de palma
y demandas también para energía, porque todos los precios de energía están subiendo, bueno, los aceites están comenzando a elevar su precio, también traccionado por la mala producción en Canadá de colza, que eso está haciendo que el girasol como sustituto empiece a elevar su valor también. Cebada es un caso particular. Cebada, el año pasado también se anunciaba una reducción del consumo, finalmente no se dio, después de la pandemia se elevó mucho el consumo. Este año hay una relativamente buena producción y se está esperando que quizá baje un poco la demanda, pero al venir esa baja demanda de China, puede ser que China es un misterio, con lo cual anuncian que puede bajar la demanda y después puede mantenerse o subir, con lo cual la cebada, la expectativa es que pueda llegar a estabilizarse o bajar un poco el precio, pero podría llegar a no darse así, y como la producción es relativamente escasa, si hay mayor demanda, el precio puede elevarse. Y sorgo, también el año pasado tuvimos muy buenos precios, eso hizo que a nivel nacional y a nivel mundial hubiera mayor producción de sorgo, un poco más de oferta, con lo cual los precios se estabilizaron, pero siguen siendo relativamente buenos, y también influido por la demanda de granos forrajeros, también algo más va a estar ahí peleando el sorgo para subir su precio. Bueno, yendo a lo que es la parte del trabajo de fertilizantes, lo que vemos acá es la evolución de los precios de los fertilizantes en los últimos años acá en el país. Lo que vemos ahí en la línea verde es el precio del fosfato diamónico, y lo que tenemos en la línea naranja es el precio de la urea. Como verán, durante los últimos años se movieron en precios cercanos a $500 el diamónico, 400 la urea, incluso hasta octubre de 2020 bajaron un poco, y a partir de octubre, noviembre de 2020 empezaron a subir con diferentes escalones. Pensamos que podían llegar a estabilizarse, siguieron subiendo, influidos por la alta demanda principalmente. No son muchos los oferentes de fertilizantes en el mundo. Cuando aumentó los precios de los commodities, aumentó la demanda de fertilizantes, eso lo traccionó inicialmente para arriba, y después combinado con eso, aumento de los precios de los fletes internacionales, y también restricciones de diversos tipos en los países productores, con lo cual, bueno, los precios hoy son los que estamos viendo. Incluso hasta a nivel nacional la urea supera al fosfato diamónico, algo que es muy raro ver. Sí. ¿No se debe también a la restricción de la producción de gas natural y el transporte de gas natural? Sí, en Rusia. Claro. Sí, sí, por eso digo, hay otros factores particulares en diversos países que están influyendo. En China también la producción de urea se está viendo afectada. Y después nuestro problema nacional es que posiblemente al tener precios tan altos a los cuales los importadores de fertilizantes lo tienen que adquirir, después pueden tener el temor de adquirirlo a precio muy alto, y si llega a bajar, tener que venderlo a un precio menor, con lo cual tampoco hay una predisposición muy alta a comprar fertilizantes por demás, con lo cual además estamos viendo una restricción, un ajuste a nivel nacional de la oferta de fertilizantes. Perdón, Sí. no me acuerdo el año, pero hubo un momento donde el diamónico alcanzó $1.600. Sí. La coyuntura tiene que ver con aquella, y qué expectativa también de llegar a la hacia adelante. Qué buena pregunta. Cuando miramos a ver si había una relación entre el precio de los granos y el precio de los fertilizantes, encontramos una relación, no diría que con un R cuadrado muy alto, pero se ve esa copia en las curvas. Cuando subieron los granos, al rato subieron los fertilizantes. Y esta vez se da lo mismo. Suben los granos y atrás suben los fertilizantes. Como les comentaba, hay pocos oferentes de fertilizante, y cuando los granos suben hay una mayor demanda, porque aumenta la superficie y porque el productor ve que si aplica más fertilización obtiene más rendimiento y tiene rentabilidad, con lo cual aumenta la demanda también por hectárea,
países como Brasil pueden poner en producción más superficie porque necesitan alto uso de fertilizantes, bueno, aumenta la demanda y por supuesto la oferta es relativamente inelástica, entonces tenemos un aumento de las cotizaciones. Y después a eso se le empiezan a sumar diversos factores que a mi entender siempre están. Rusia también ha tenido algunos problemas con la provisión de gas a Europa, creo que fue 2018, pero no tuvimos un impacto en los fertilizantes de esta forma. Acá tenemos una base que es la alta demanda y la baja oferta, y después se empiezan a sumar otros factores más. Diferentes tipos de... Matías, perdón, te voy a pedir algo, cuando pidan la palabra, pidan y se presentan, que también tenemos gente conectada. Eduardo Germán, crea 30 agosto. Gracias. ¿Está influyendo en algo la de los diferentes tipos de cambio que tenemos en el país? Para lo que es agroquímicos, no sé si los diferentes tipos de cambio, pero sí hay problemas de importación. Hay productos parados en aduana que no están entrando con mayor dilación que en momentos anteriores. El caso puntual de los fertilizantes no lo sé, pero es cierto que los importadores, como les comentaba antes, pagar un producto que quizá no tienen la disponibilidad de dólares para comprarlo tan fácilmente y además lo tienen que pagar caro, y después no saben si hay una baja en la cotización, lo van a poder vender al mismo valor, bueno, posiblemente están intentando no pasarse de compras. Y con respecto a lo que preguntaban, ¿qué podemos ver para adelante? La verdad que es difícil saberlo. Lo que pasó en la ocasión anterior fue que tuvieron un pico, se mantuvieron ese pico durante unos meses y después empezaron a descender, coincidiendo también con un descenso del precio de los granos. Así que mientras se mantengan los granos en estos valores y la demanda continúe activa, no va a ser fácil que aumente la oferta. Poner mayor producción, yo supongo que las fábricas hoy están al máximo de capacidad, y poner una fábrica nueva de urea lleva muchos años, con lo cual lo que deberíamos esperar para que bajen los precios es que haya una disminución en la demanda, no un aumento inmediato en la oferta. Conclusión, yo creo que va a seguir unos meses más, no sé si hasta la campaña que viene. Bueno, lo que vemos aquí es una relación de precios, vamos a ir un poquito más rápido, entre lo que es el precio de la soja y el fosfato diamónico, el grafiquito que tenemos arriba con la línea verde, y el precio de la soja con la urea. Lo que tenemos es la línea punteada con la relación promedio, estos son toneladas de soja necesarias para comprar una tonelada de fertilizante. Y lo que vemos ahí es que en los últimos meses esa relación empeoró. Necesitamos más toneladas de soja para comprar una tonelada de fertilizante. A pesar del aumento de los precios de la soja, ¿sí? Con lo cual, claramente la relación de precios entre fertilizante y granos han empeorado. Y acá vamos a ver un trabajo que hicimos con el software de Maicero, desarrollado por CREA. Lo que quisimos ver acá es cómo va influyendo el aumento de los fertilizantes, específicamente el fertilizante nitrogenado, la urea, en diferentes regiones del país, con respecto a la conveniencia o no de fertilizar y hasta qué punto. Lo que vemos en el gráfico de la izquierda es la relación entre la relación productiva, la relación física, de respuesta al maíz a la fertilización. Y lo que vemos ahí es que tenemos una relación decreciente. Cuando tenemos poco nitrógeno total, lo que es nitrógeno en el suelo más nitrógeno del fertilizante, tenemos que por cada kilo de nitrógeno que se aplica al cultivo, una alta respuesta en kilos de maíz. ¿Sí? Lo que vemos ahí es, arrancamos de 25 kilos de maíz por cada kilo de nitrógeno adicionado, cuando estamos cerca de tener 40 kilos, 50 kilos solamente de nitrógeno total.
Y a medida que el suelo y el fertilizante, que el sistema total tiene más fertilizante, más nitrógeno, vemos que esa respuesta va cayendo. Lo que vemos ahí también es la respuesta promedio, ¿sí? La respuesta del percentil 50. Lo que vemos en el gráfico de la derecha es cómo esa misma relación se transforma en una relación económica. Y lo que vemos es en el eje de la SI, la respuesta, el ingreso en dólares por kilo de nitrógeno aplicado, y que es la línea verde que vemos que va descendiendo. Arrancamos con, cuando tenemos 40 kilos de nitrógeno total en el sistema, arrancamos con $4 de ingreso marginal por cada kilo de nitrógeno que aplicamos al sistema. Y esa línea, ahí va bajando, ¿sí? Y lo que vemos en las líneas horizontales son los precios del fertilizante. Básicamente el precio del nitrógeno proveniente de la urea. Ahí tenemos 3 líneas. La primera es la de diciembre de 2020, después tenemos la de julio de 2021, y la última, la más alta, la que está por encima de 2, es la de octubre de 2021. ¿Esto qué nos quiere decir? Que en diciembre de 2020 el nitrógeno de la urea valía cerca de $1 por kilo de nitrógeno. Y hoy estamos por encima de $2 por kilo de nitrógeno. Y lo que tenemos que ver ahí es dónde se cortan las líneas. La línea verde con la línea de cada uno de los precios del fertilizante. Y hoy la línea verde se está cortando cerca de 120, 130 kilos de fertilizante, en el caso que estamos mostrando ahí, que es la región sur de Santa Fe. Y esto es para maíz temprano. ¿Qué nos está mostrando esto? Que cuando el fertilizante valía $420 la urea, o hasta $600, todavía era rentable fertilizar hasta alcanzar 170, 180 kilos de nitrógeno total en el sistema. Hoy tenemos un cambio de escenario bastante importante, y nos está mostrando el modelo que podemos tener niveles de fertilización rentables hasta 120, 130 kilos de nitrógeno en el promedio de los rendimientos. Si yo estoy esperando rendimientos altos para la zona, porque tengo un lote con napa, porque estoy esperando un escenario climático bueno, puedo pensar que ese nivel de fertilización puede elevarse un poco hasta llegar hasta, nos había dado 170, 180 kilos de nitrógeno. Pero en el promedio nos está dando que tiene que estar en 130, 140. Más allá del número específico que veamos acá, lo que nos marca es que el escenario cambió de poder fertilizar de manera normal, como lo veníamos haciendo todos los años. Hoy tenemos que ver muy bien hasta qué punto hacerlo en cada uno de los ambientes. En la siguiente, lo que vemos es lo mismo, pero para la región mar y sierras, con una curva un poquito diferente, también para maíz temprano, pero lo que vemos ahí es que el caso es muy similar, solamente cambia hasta qué punto se corta la línea del ingreso marginal con la del costo marginal. Lo que vemos ahí es que está cerca de los 140, 150 kilos de nitrógeno, pero de todas formas cambia radicalmente con lo que veníamos viendo con precios de fertilizantes mucho más bajos. Y en la siguiente lo que tenemos es, en este caso para la región Córdoba Norte, que nos pidieron hacerlo específicamente, y lo podemos mostrar acá porque es un caso para maíz tardío, no para maíz temprano. Y lo que vemos acá es que es una región que en maíz tardío tiene una respuesta mucho más plana a la fertilización, primero porque es maíz tardío, hay más nitrógeno mineralizado en el suelo, con lo cual la respuesta es menor, y además son suelos que en general, por lo menos el que usamos para el ejemplo, tienen alta materia orgánica y pueden aportarle más nitrógeno al cultivo. Y lo que nos muestra es que en ese caso particular no hay una fertilización rentable. Todo ingreso marginal es menor al costo marginal de la urea a $1.000 la tonelada. Con lo cual en Córdoba Norte hay que mirar todavía mucho más cuánto se va a fertilizar, y contrastado con las dos líneas que tenemos abajo, los precios de los fertilizantes de julio y de diciembre, en los cuales las líneas no se cortaban.
las niñas no se cortaban, o sea que era rentable fertilizar casi en cualquier nivel. Y esto para finalizar es simplemente mostrar cómo cambiaron los valores de la fertilización total. Esto sale de la base de datos de DATCREA. Lo que hicimos fue tomar cuánto se fertiliza en promedio en cada una de las regiones, ponerle un valor y ver cómo cambió ese valor. A modo de ejemplo, el sur de Santa Fe, el valor fue de $143 en diciembre, el costo total de la fertilización, a $318 ahora en octubre, un incremento de 122%. Lo mismo se da con diferentes números, pero lo mismo se está dando en el resto de las regiones. La fertilización, el costo de la fertilización se incrementó muchísimo. Y ya para ir finalizando, esto, lo que mostramos acá son datos que salen del radar agrícola, de la simulación del radar agrícola. Para armar el radar agrícola y cargar la información, alimentarlo de datos, lo que hacemos es mirar modelos que les pedimos a cada una de las regiones, sacar información de la encuesta SEA y de otras fuentes. De acá muchos de los pedidos de información a los miembros CREA se terminan volcando acá en el radar. Lo que vemos es el índice de viabilidad agrícola, el IVEA. Es un índice que relaciona el rendimiento promedio de cada una de las regiones con el rendimiento en el cual el resultado económico, se hace cero. En definitiva, es un índice que cuando es positivo indica que obviamente el resultado del cultivo es positivo económicamente. Acá está incluyendo el costo de arrendamiento y costo de administración y estructura. Y cuando es negativo nos está indicando que el rendimiento esperado es inferior al rendimiento que necesitamos para que el resultado económico sea positivo. Lo que tenemos ahí es en el gráfico de la izquierda los resultados de la campaña 2021 ya cerrado. Lo que se ve es que en la mayoría de los principales cultivos el IVEA fue positivo, con lo cual el resultado económico fue positivo. Y lo que vemos en el gráfico de la derecha es el escenario esperado para la campaña 21-22, en el cual tenemos ya IVEAs un poco más deteriorados con respecto a la campaña pasada. Eso es principalmente por la baja de cotizaciones que estamos esperando para el momento de cosecha de los granos. De todas formas, el radar toma un calendario de ventas, ¿sí? No lo vende todo a cosecha, toma un calendario de ventas, pero la mayor parte se hace a cosecha. Lo que vemos básicamente es que en la mayoría de las regiones los resultados esperados pueden ser positivos, pero van a ser menores a los de la campaña pasada, y además hay algunas regiones en las cuales los resultados pueden estar neutros o incluso negativos. Matías, sí. ¿Rindes también baja para el 21-22? ¿Estás previendo o son los mismos? No, los rindes que usamos son los rendimientos promedio. Usamos la media móvil de las últimas 5 campañas. Puede haber alguna región en donde, como tuvieron malas campañas, creo que el norte de Santa Fe, donde los rendimientos de las últimas 2 campañas fueron bajos, esa media móvil empieza a bajar. ¿Sí? Pero tomamos el promedio de los últimos 5 años. Sí. Juan Cruz Molina, CREA Río Primero. Agregando lo de Santi y pronóstico ENSO, hicieron una modelación, no sé si en este índice, pero niñas, sobre el pronóstico de niñas. No, en este no está, lo podemos hacer, pero en este no está, es el rendimiento promedio esperado. Sí. Obviamente, si el pronóstico termina concretándose como una niña y que esa niña después termine produciendo menores precipitaciones, estos IVEAs, estos índices van a ser peores de lo que estamos viendo. Esteban. Sí, con Esteban Varegui, desde el área de economía, para aclarar un poquito
Lo que ahora hacemos las proyecciones con los rendimientos promedios por partido, promedio móvil del Ministerio de Agricultura de la Nación. Después nosotros vamos corrigiendo a medida que va transcurriendo la campaña de acuerdo a lo que nos contestan en la CIA. Por ejemplo, ahora en noviembre nos contestan lo que es la FINA, entonces corregimos la proyección de rinde y de área platida, por ejemplo, para trigo y cebada. Y después también cuando nos vamos acercando también al momento de cosecha de gruesa, también de acuerdo a lo que nos dicen de la Comisión de Agricultura y también de otras fuentes, las demás de lo que es la SEA, vamos ingresando los datos a la proyección para corregir, ¿no? Y también hacemos la actualización con pero bueno, en este caso pusimos valores promedio móvil, los pusimos en la primera o las primeras de la campaña siempre la hacemos con la producción, con el rinde promedio. Después, como dice Esteban, vamos actualizando. Bueno, y estos son, también complementando un poco lo que veíamos en la anterior, los precios de indiferencia para cada una de las regiones CREA, para la campaña 21-22. Lo que tenemos en el mapa de la izquierda son los precios de indiferencia de maíz para cada una de las regiones. Lo que tenemos a la derecha son los de soja. Lo que vemos ahí es que en la mayoría de las regiones los precios de indiferencia son inferiores a los precios esperados para cosecha, para esta campaña. En algunas regiones son un poco más altos, en otras un poco más bajos, pero en general vemos que todavía ese precio de indiferencia es inferior, con lo cual se condice con lo que veíamos recién en el índice IBEA, que estamos esperando en la mayoría resultados positivos. Algo parecido vemos en soja, y también los tenemos para girasol y para sorgo. Mismo escenario, la mayoría de las regiones con precios de indiferencia por debajo del precio de mercado. De todas formas son precios de indiferencia que están no muy lejos del precio de mercado, y son precios de indiferencia además relativamente buenos, con lo cual es importante ver que no estamos tan lejos y que quizá hay que tomar algunas posiciones y no esperar a subas de los precios, porque de darse algunas bajas, podríamos estar muy cerca del precio de corte. Sí. Matías, Fernando de Nevares, Unidad Regador y Unidad Ejecutiva. El cuadro anterior me llamó la atención los precios de diferencia para soja y maíz. A modo de ejemplo, en el norte de Buenos Aires y semiáridas, sí, muy similares, maíz particularmente. Están ajustados por el rendimiento esperado. Eso está ajustado por ese rendimiento esperado, que es el rendimiento promedio de cada región, y además tiene un costo de arrendamiento y tiene un costo de cada uno de los modelos agrícolas que tenemos nosotros para el radar, que se los consultamos a las regiones. Con lo cual, ese precio puede ser similar, pero bueno, el norte de Buenos Aires tiene un arrendamiento mayor, tiene menores fletes, hay muchos costos ahí que terminan haciendo eso. Bueno, y para ir finalizando, algunos puntos para destacar. Primero, un escenario de precios internacional, como veíamos, estable a mediano plazo. Mucho más no podemos garantizar, pero a mediano plazo se ve que va a ser estable. Pero sí, obviamente, con un mercado interno que, al tener sus distorsiones, puede complicarse o seguir un rumbo distinto al del mercado internacional. Para la campaña 21-22, los resultados económicos proyectados en casi todas las regiones son positivos, pero sin embargo son menores a lo que vimos en el cierre de la 2021. ¿Sí? Comparativamente, la 2021 cerró muy bien, la 21-22 posiblemente no sea tan buena. Y para Argentina, la proyección de suba de la producción total tiene algunos interrogantes todavía. Uno es cuánto va a ser realmente la producción de trigo y cebada en menor medida, pero trigo sobre todo porque está todavía definiéndose algo del rendimiento. El clima nos dirá cuánto termina de ser la producción, si serán 19,2, 19,5 millones de toneladas, o un poco menos o un poco más.
Y por último, también para maíz, un poco también para sorgo, pero principalmente para maíz, si este escenario de precios de fertilizantes va a terminar impactando en los planes de siembra de las empresas, todavía nos queda todo el maíz tardío por sembrar, y si este cambio de planes en cuanto a rotación o en cuanto a aplicación de tecnología de fertilizantes puede llegar a impactar un poco en la producción total de maíz. A modo de comentario, las rondas de novedades en Comisión de Agricultura hoy nos están indicando en algunos casos que hay revisión de los planes de fertilización y también alguna revisión de algunos lotes que quedaron abiertos y están cambiando de rumbo o a girasol o a soja, pero en algunos casos se los está redestinando a otros cultivos que no son el maíz. Así que eso es todo. Muchas gracias. Abrimos un espacio de preguntas. No sé si en los están virtuales hay alguna pregunta. ¿No? Bien, Santi, ¿vos tenés una pregunta? Urea, ¿cuánto de la urea que consumimos es producción en Argentina y cuánto afuera? Y si esto influye en el precio del... No, el número no lo tengo exactamente, influye, sí. A ver, es un commodity la urea, o sea que tener precio internacional alto y hace que tengamos precio nacional alto. No tengo el número de cuánto es el porcentaje de producción nacional contra la importada, pero hoy tenemos urea producida en el país e importada, y los fertilizantes fosforados son todos importados, y sin embargo la urea escaló más arriba de los fertilizantes fosforados, con lo cual tener producción nacional no ayuda mucho a tener menores precios. Pero sí hay disponibilidad. Sin disponibilidad, sí. Y bueno, con esto que les comentaba de esa revisión un poco de planes de fertilización, posiblemente haya, no sé si una gran disponibilidad, pero quizás no tantas trabas como se pensaba en un primer momento que podía haber en el abastecimiento. Igualmente no está fácil el abastecimiento de fertilizantes en general. Hay algunas complicaciones, pero sí. Aparentemente la cantidad necesaria va a haber de urea. ¿Alguna otra pregunta? Sí. El precio del gas en Argentina, que es el gran insumo de la urea, no es un precio regulado, está fijado en parte de los precios que están planchados para lo que es el consumo de gas como proveedor de energía. O sea, desconozco cuál es el precio que pagan en la industria por el gas, pero como decía recién, al ser un producto que tiene cotización internacional, y una parte es importada, es muy difícil que haya un diferencial de precio acá en Argentina con respecto a lo que se está pagando en el resto del mundo. Vamos a pagar la urea a lo que se paga en el resto del mundo. Salvo que haya un precio cuidado de urea, pero... hay un gran negocio de IPF en algún. Por ahora no se ve. Y de las regiones, el tema ENSO que nos preocupa bastante, ¿hay alguna proyección ya o están previendo que impacte, o no es, digamos, dijiste todavía, estamos muy al principio, por ahí no es momento todavía para prever una disminución de la producción total? Para prever una disminución de producción falta. Los pronósticos climáticos están indicando que hasta diciembre y parte de enero vamos a tener una reducción promedio de las precipitaciones en la mayor parte de la región pampeana. Y eso nos marca cuando se han dado este tipo de eventos que empiezan a darse precipitaciones aisladas. Quizás un sector es beneficiado y otro no, pero a nivel general, las precipitaciones, que es lo que marcan los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional, a nivel general las precipitaciones son menores. Esos son los pronósticos, por supuesto, y están basados en ver qué pasa en el Pacífico y eso después extrapolarlo con otro
otros factores que influyen en los modelos, extrapolarlo a la situación de nuestro país. De nuevo, esos son los pronósticos. De cumplirse, seguramente vamos a tener una merma en la producción, pero bueno, tienen que cumplir. Lo que sí hoy se está dando claramente es en muchas regiones la falta de humedad en los perfiles que están hoy con cultivo de invierno, y más allá de que el cultivo de invierno pueda ser o no afectado, vamos a tener posiblemente algunas dificultades para la siembra de los cultivos de segunda, de no darse una precipitación extraordinaria y recargar, ¿sí? Pero muchas zonas del país están hoy, de región pampeana en realidad, con falta de agua. Y lo que es el NOA y NEA, también hay regiones con bastante limitantes de humedad en los suelos. Tenemos una pregunta de Jorge. Matías, en la encuesta SEA que se está por lanzar, ¿está prevista alguna pregunta o algo con respecto a ENSO y con respecto a los cambios por los precios de fertilizantes o no? No, con respecto a eso no. Se pregunta, sí, de adversidades climáticas, pero pasadas. O sea, que ahí vamos a tener un relevamiento del impacto de la sequía, posiblemente, en lo que son los cultivos de invierno. Pero todavía no se va a preguntar nada de fertilización. ¿Sí? ¿Tenemos un aporte o pregunta? No, aporte, porque no, en la encuesta SEA, bueno, ya me presenté. Por lo menos la parte que vi yo. Claro, no, en la encuesta SEA se va a preguntar si hubo dificultad con la adquisición de algún insumo importado, así que tiene que ver con, va a tener que ver con algún potencial problema en la siembra, o va a tener un inconveniente en la toma de decisiones del plan de siembra. Eso va a salir ahora en la SEA de noviembre. Gracias, Teo. Matías, tengo una pregunta. Recordar si veterinario. En la zona nuestra, en San Luis, y vos presentaste Tiro de Córdoba, me confundió por ahí conceptualmente, yo no tenía distinto. Hay que tener más cuidado, más riesgoso todavía el número de la fertilización del maíz en la zona de Córdoba planteada, ¿no? En maíces tardíos. Maíz tardío, sí. Nosotros en San Luis hubo unas buenas lluvias y algunos sembraron temprano, y mucho más sembrar temprano, y decidieron sembrar de forma tardía porque el nivel de fertilización es menor. Pero bueno, ahí un poco decía que también el retorno de esa fertilización en un maíz tardío no es tan beneficioso como el temprano. Sí. Lo que vemos en ese modelo específicamente, y en ese, el maicero trabaja por núcleos climáticos con diferentes ambientes que son diferentes suelos. Nosotros lo hicimos, al ejemplo, en un tipo de suelo, en un determinado ambiente, que es, en un determinado núcleo que es Jesús María. Y la respuesta a la fertilización nitrogenada en ese caso simulado es baja. Pero bueno, porque en ese caso los suelos son de buena provisión de materia orgánica, con lo cual el aporte de nitrógeno de la materia orgánica al cultivo es importante, y la fertilización nitrogenada no tiene tanto impacto. Hay que ver en otros suelos con menor aporte de materia orgánica, con menor provisión de materia orgánica, menor aporte de nitrógeno, si no hay una mayor respuesta al nitrógeno aplicado, en caso obviamente de tener buena provisión de agua. Pero eso es, lo que mostramos es para que se pueda visualizar cómo cambió la situación, de una situación en la cual uno podía fertilizar como normalmente lo hacía, a que hoy hay que pensarlo nuevamente, ver en dónde uno está implantando el maíz y ver hasta qué punto tiene que fertilizar o no. Es un ejercicio para repensarlo, ¿sí? Para ver que hoy el escenario es diferente. Después cada situación es particular. Y no conozco la situación esa puntual de los productores que mencionás, si en esos ambientes la respuesta al nitrógeno es alta o es baja. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muchas gracias. Gracias, Matías.